es que todos, distintas generaciones, distintas disciplinas, distintos espacios, sigamos haciendo esta memoria para romper con todo lo que nos dejó la represión. Creo que sí somos capaces y creo que sigue siendo nuestra tarea. En el caso de los hijos, en el caso mío, en el caso de muchos compañeros, es una tarea que sí asumo, que sí asumimos con mucho honor, que es transmitir. ¿Pero transmitir qué? Creo que ya no es transmitir daño, creo que nuestra tarea hoy es transmitir memoria. Valeria, muchas gracias por esta reflexión desde este lugar tan particular, lugar de hija, lugar de niña, de joven, de mujer con dos patrias, pero también con esta búsqueda permanente de su propia historia y obviamente de la historia colectiva. Para finalizar esta mesa de reflexión y antes de abrir un espacio para intervención o preguntas de ustedes, ya que es una mesa de reflexión en torno al golpe, a tomar ya para finalizar la palabra el doctor Enrique Dussel Ambrosini, rector interino de nuestra universidad. A mí me pasa lo que le pasaba a la compañera. Ante las dos gigantes que han hablado, yo ya estoy pequeñito. La primera habló como la poeta, por lo menos en los textos, que tocan inmediatamente el acontecimiento y que hacen estremecer. Y la segunda eligió un camino maravilloso que es la propia experiencia y salió muy bien, realmente ha dado un excelente testimonio. A mí me gustaría poder hacer las dos cosas, pero voy a hacer una tercera. Voy a hablar del tema, pero abriendo un poco la experiencia. Yo estaba muy cerca de Santiago cuando se produce el golpe, a 400 kilómetros del otro lado de la cordillera mítica, que también he llegado hasta los 7000 metros en mi juventud. De tal manera que viví ese golpe de manera muy particular y también voy a hacer algún testimonio, porque creo que este panel se ha transformado en algo muy verídico, muy profundo, muy real. Pero les quiero contar una anécdota. Después de la dictadura militar, allá por los 84, en Argentina, en Buenos Aires, había un grupo de estudiantes, profesores también yo, y que comentábamos la represión que se produjo en Argentina junto después que Chile, y hablábamos de cómo en cierta manera el padre inmolaba a su hijo en el caso de Argentina, porque se había perseguido la juventud, más de 50.000 muertos. Pero fue interesante, un gran intelectual alemán, Franz Hinkelhammer, justo pasaba por esos días en Buenos Aires y escuchándonos hablar dijo: me recuerda a mí después de la guerra en Alemania, cuando tuvimos que digerir, pensar el hecho de Hitler en Alemania, que había producido una enorme herida en Alemania. Y nosotros, intelectuales a veces en las universidades, vemos y hablamos de la persecución de los judíos, que fue inmensa, y de la significación de la guerra mundial, y de lo que produjo eso en el mundo cultural y en mi caso en particular filosófico, Sartre, Heidegger antes, y sobre todo el exilio de los judíos alemanes, Horkheimer, Adorno, Marcuse, que partieron a Estados Unidos, y nuestros intelectuales lo estudian, la biografía, la situación alemana, qué obras leyeron y todo, y no se dan cuenta que hemos vivido lo mismo, con la misma profundidad
pero como somos eurocéntricos, entonces lo que aconteció aquí no se recuerda. Y entonces me quería referir, de hecho, en un libro mío se llama Filosofía de la Liberación. En la primera línea dice: desde Heráclito y von Clausewitz y Henry Kissinger, la guerra es el origen de todo. Si por todo se entiende y sigue. En un libro de filosofía, Henry Kissinger, junto a Heráclito. Algunos dirán, ¿qué le pasó? Y bueno, fue Henry Kissinger el que dio el permiso para que Pinochet diera el golpe. Puede decir, estamos viviendo. Y el primer capítulo se llama Geopolítica y Filosofía. ¿Y por qué geopolítica? Porque era la materia que Pinochet enseñaba en la Escuela Militar de Chile. Geopolítica, el poder sobre el espacio que dominan los ejércitos. Y entonces hay que haberlo sufrido para entender lo que eso significa. En cierta manera, México ha tenido una revolución hace un siglo y es uno de los pocos países en el mundo entero que ha podido soportar un siglo sin una revolución cabal. Pero ¿qué ha pasado entonces? Que los grupos de poder los tenemos todavía y ya son uso y costumbre. ¿Cómo los sacamos? Puede decir que, por último, México es todavía un país que está antes de una revolución, no la del 10, sino la que, por ejemplo, Chile debió sufrir y todavía está en el futuro. Puede decir, vean ustedes los tiempos distintos. El 11 de septiembre de 1973 rompió un largo proceso democrático de un país ejemplar. Chile y Uruguay eran los grandes países democráticos de América Latina. No habían tenido golpes del tipo de los otros, que eran muy frecuentes. Y entonces, realmente, ese golpe fue inesperado para muchos y tronchó un proceso, como se dijo, de un socialismo electoral, democrático, lo cual entonces va a dar alas, claro, a un cierto proyecto revolucionario más foquista, más guerrillero, más de ruptura. Ahora, yo querría en este caso volver a la biografía. 22 días después del golpe de Chile, Perón, que estaba en Argentina, se cuidó de los militares, que no le dieran a él otro golpe. Entonces él dio un golpe interno y empezó la persecución de la izquierda en Argentina. Y el 3 de octubre de 1973, 22 días después de Pinochet, yo estaba durmiendo plácidamente, no tan plácidamente porque ya había movimientos populares contra la dictadura y hubo de pronto un ruido estruendoso. Y como Mendoza es tierra de terremotos, y los dos chilenos lo saben, pues dije, un terremoto, porque la cosa era fuerte. Pero no me cayó nada en la cabeza, y dije, no, parece que no hace. Entonces salí, eran como las 3 de la mañana, y llegué a la cocina, estaba completamente destruida. Dije, explotó el gas. Qué barbaridad, el perrito estaba quejándose. Pero cuando abro la estancia, veo la calle, me habían puesto una bomba, la extrema derecha. Entonces fue como si hubieran metido un boquete en mi estómago, porque me vi en la calle con pijama todavía y mis libros rodando por ahí. Un atentado de bomba. Puede decir, fue el golpe de Chile que se iba a dar lentamente en Argentina. Y entonces lo que nos cuenta en la poesía, esa manera de vivir bajo la posibilidad inminente de la muerte, cada día lo empezamos a vivir durante años, hasta que también debí dejar Argentina definitivamente, expulsado de la universidad,
y también puesto en una lista de gente que iban a matar allá por 1975. Me ocurrió un poco la experiencia entonces de salir de un volcán, y me acuerdo que había un gran encuentro en Chicago y fue la primera noche que dormí fuera de la tensión del posible rapto y desaparición. Y entonces, sin embargo, en plena noche escuché el ruido de los autos de la policía norteamericana que hacían ruido por ahí, y se imaginan ustedes, salté de la cama pensando que podían buscarme todavía, y fui, como diríamos, calmándome, y empecé a poder dormir. Esos años, después de la bomba del exilio, quizás sean los más ricos de mi vida. Es lo que Walter Benjamin llama el tiempo cairótico. Pero en fin, eso lo aclararemos en cursos sobre ese tema. Quiero situar el golpe de Pinochet en el contexto, porque fue algo que tocó a toda América Latina. Desde 1964, el golpe en Brasil de Golbery Couto e Silva, llamado el jefe de la escuela de la Sorbona en Brasil, hasta 1984, cuando Sarney y Frondizi fueron elegidos como presidentes electos en Argentina o Brasil, las dictaduras militares ocuparon 20 años. Y esos 20 años son horribles para América Latina. Chile sufrió la muerte de tantos, como nos han comentado, en aquel campo de concentración que era un estadio de fútbol. Pero ¿cómo compararlo con los más de 150.000 quiché en Guatemala, eliminados por un dictador que todavía en otros días no terminan por condenar? Y lo que pasó en Guatemala y lo que pasó en tantos países de América Latina, tenemos que preguntarnos, para poder situar esos fenómenos, ¿cómo aconteció eso? ¿Por qué tantas dictaduras? ¿Quién las orquestó? ¿Cómo se orquestaron? Yo pienso siempre que hay que remontarse a 1930. Para México, 34, Lázaro Cárdenas. Para Vargas, 1930, el Estado Novo. Y en cada país latinoamericano las cifras más o menos cambian según las épocas. En la gran crisis económica del 29-30, la crisis en Estados Unidos y Europa, en medio de las dos guerras, que da posibilidad en América Latina de un cierto respiro a una cierta burguesía nacional, que comienza una industrialización. Azcapotzalco tenía 18.000 habitantes en 1930 y después va a tener 1,5 millones. Eso es la revolución industrial en México a partir del 30. Del 30 al 54, 25 años, en la etapa populista, nacionalista. En México se habló de socialismo, pero en realidad era un nacionalismo antiimperialista, sin embargo, no socialista por antiimperialista, pero por burgués. Pero de todas maneras, fue la mejor etapa del siglo XX, donde al menos se afirmó la nación. Mire, si afirmara hoy no tendríamos tantos problemas en México. Pues, ser patriota ahora, entonces, no se acostumbra a vender los bienes como Pemex y todo lo demás, es lo habitual. Es decir, estamos antes de 1934, hemos vuelto como el cangrejo al pasado. Pero esa etapa populista empezó a terminar en 1954. Fue el golpe de Estado de Castillo Armas contra Jacobo Arbenz en Guatemala. Jacobo Arbenz era un burgués que tenía pues campos, pero también alguna industria, y entonces quería modernizar el país, entre comillas, pero decían que eso era comunismo, y le hicieron un golpe. Léanlo ustedes esos en El Señor Presidente de Asturias. Dice una señora burguesa terrateniente en el libro de Asturias: qué bonito el ruido de los aviones americanos que tapan el tambor de los indios.
el primer golpe contra el populismo es el comienzo de la etapa de dependencia latinoamericana de Estados Unidos. Porque Estados Unidos después de la guerra necesitó exactamente 9 años para reorganizar Europa, y su Alemania enemiga le creó el plan Marshall contra Rusia, stalinista, y a su Japón enemigo la endereza contra la China de Mao. Y después de terminar el norte, mira la periferia y ve que hay nacionalismos que pretenden la emancipación burguesa, y entonces Estados Unidos los baja uno por uno y desaparecen los populismos en toda América Latina. El primero, Jacobo Arbenz, pero después va a ser Rojas Pinilla, Pérez Jiménez, va a ser Vargas en Brasil, Perón en Argentina, etcétera, etcétera, y van desapareciendo, y se propone el desarrollismo de la CEPAL, y se piensa que lo que nos falta es capital y tecnología. El país no puede tener suficiente tecnología y capital, entonces nos van a ayudar dándonos capital y tecnología, y son las corporaciones transnacionales que se originan allá en el 54, 55. Eso dura muy poco, porque el pueblo, habituado a un ideal populista, no acepta el desarrollismo y se levanta. Entonces la solución son los militares. Esos militares, que 70.000 fueron becados en la escuela of the Americas en Panamá, hasta en West Point. Somoza fue un Leonard, teniente de West Point. Los norteamericanos educaron una generación de militares latinoamericanos con las que orquestaron todas las dictaduras. América Latina dice: qué vergüenza, somos un país de dictadores. Eso no se produjo endógenamente, eso fue hecho desde afuera. Y por eso que Pinochet fue uno de esos que Henry Kissinger dijo: hay que dar el golpe, y se dio el golpe. Y el señor Henry Kissinger todavía camina por las calles y es un eminente profesor, entre comillas, que está libre, y en cambio hablamos de los criminales, Pinochet, Somoza y todos los demás, pero el criminal mayor es el señor Henry Kissinger y esos presidentes que organizaron tantos desastres. Entonces tenemos que darnos cuenta que hay que situar un poco el contexto. Ahora, realmente el golpe fue el golpe a un proyecto, porque yo pienso que ha habido 6 revoluciones en América Latina. La primera, la cubana, en el 59, poquita como era, pero al mismo tiempo realmente heroica, pero por la situación geopolítica ante Estados Unidos debió inclinarse a